Hola, por aquí estoy, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Le habla Jacqueline para aquellos que no me conocen, Jaquilenes. Estamos por aquí en camino a una ciudad que es hermosa. Yo le llamo la pequeña casa de campo que es en mi país, porque casi se parecen mucho. Entonces quiero compartirle este momento de esta pequeña ciudad tan linda para mí. Espero que para ustedes también. Así que sepa ti. Mientras llegamos, me voy grabando esta pequeña ciudad. Entonces nos dirigimos a Solís y este es el camino. Esta ciudad parece que no hay nadie. Ciudad fantasma, como dicen. Una cosa que yo no le había dicho. Aquí en las carreteras de Francia no hay letreros grandes. Los únicos letreros son que, por ejemplo, dónde parquearte, que seguir, la velocidad, bajar la velocidad y así. Pero letrero de promoción, de marca, de tienda, de cerveza, nada de eso. No se distrae, al contrario, uno disfruta el camino, o sea, la carretera, uno la disfruta, lo verde, los árboles, lo que usted quiera ver. Que se ve mucho aquí, las palomas, las gaviotas, depende del lugar donde usted vaya, aquí en Europa, pero no hay nada de publicidad grandote. Le digo esto, este dato curioso, porque en mi país, en las carreteras hay bastante publicidad de marcas de cerveza, de todo. Entonces aquí no, aquí lo que, como pueden ver ahora en la carretera, miren, ahí es una señal de que se puede doblar para ir al bosque, ir en su bicicleta. Como he viajado en otros países de Europa, veo lo mismo también, que no hay tanta publicidad en la carretera para usted moverse a una ciudad o a otra. Y para mí eso yo lo veo muy bien. Disfruta más el momento de su viaje en la carretera y así, donde uno se dirige. También en todos los países hay señales de tránsito, pero yo digo carteles de promocionar marca, de qué sé yo qué, que la película que va a salir el mes que viene y eso. La gente latina me va a comprender. Aquí no hay. Entonces ya estamos llegando a Solís y sí, ustedes van a ver esta pequeña ciudad tan bella. Acá, ahí lo dice el letrero. Le llamo Casa de Campo. Llegamos a la ciudad Solís. Vamos al parque. Esta es una ciudad que queda cerca de París también, muy cerca. Pienso que 20 minutos, 15 minutos. Entonces ahora nos dirigimos a un parque a compartir un poco, a comer con los niños y ya después les enseño más. Llegamos a uno de los barrios. Miren. Que a donde queda cerca el parque. Fue esto. Sí, es aquí. Y nos estamos parqueando. Hace hoy 26 grados. Con un buen calorcito bien nítido, ¿no? Y mucho sol, como pueden ver. Ay, a mí me encanta esta ciudad, de verdad. Entonces ya llegamos. Allá que queda el parquecito, allá por allá queda el parquecito de... Ay, pero este lugar me encanta. Pues yo le llamo la pequeña ciudad de Casa de Campo de mi país. Es lindísimo. Bueno, en realidad aquí Europa se parece a ese estilo, pero aquí se parece más. Ya verán por qué. Ese es el parque. Es muy bello el parque.
es un banco. Estamos aquí. Wow, otro camino. Y vamos a pasar por un pequeño puente. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! Aquí están las florillas. Ese es un lago. ¡Wow! El niño mío que a donde quiera ve piedra, la coge y la lanza en el lago. ¡Qué hermoso! ¡Precioso! Déjeme decirle que aquí los parques o los bosques de Francia son muy valorados. Ah, miren lo que encontré aquí. Muy patitis. Vienen parejas, familias, entre personas solas. Y así, allá está un pequeño puente también. Es grande, es grande. El agua está ahí mismo. Ay, sí. Libélule. La gente soleándose. Están los patos. Ahí sería bien pasar y estar ahí de ese lado también. Estamos buscando un lugar para donde quedarnos cómodo. Y pienso que aquí es el perfecto. Es nuestra manta, muy vieja por cierto. Era de la abuela de mi esposo y amo esto. Yo hago a veces sesiones de fotos con esto y así en nuestra vista. Okay. Una mariposa. Oh, sí. Noche. Oh. No, no. Déjala tranquila, parece una hoja seca. ¿Sí o no? Y estamos aquí con nuestra manta. Traímos sándwich, pan para comer. Bueno, estoy aquí, señores. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Boom. Boom. Déjame enseñarle los sándwiches, cómo lo preparé. Un sándwich. Tenía mucho que no comía pan. Bueno, sí comí un pan en estos días. Y ahora, a lo que yo le quito toda la masa de pan. Estamos acostumbrados a quitársela. Dejamos un poquito nada más. Y está muy bueno. Buen apetito. También. Oiga, papá. Boom. Varias personas haciendo su picnic también. Una madre soltera, una pareja allá al final, no sé si la logran ver, una soltera y aquí una familia entera. Oh. Me encanta este álbum. Entonces le voy a enseñar el área del parque. Más luego voy a enseñarles por dónde vamos a caminar en el centro, pero por ahora estamos disfrutando de aquí, de este parquecito, que es muy, no es, es diferente. Entonces, como les decía, que
Los parques de Europa son así, muy verdoso, floreciente, con lagos y siempre con este tipo de cosas para que la gente se siente a charlar, a hacer un picnic, bla 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 y así. Miren cómo se ve el verde, se ve muy lindo, por cierto, entre el azul y el verde, la sombra. Entonces le voy a grabar esta área de aquí del lugar. Este es un puente, un pequeño puente para cruzar el río de un lado a otro en el mismo bosque o en el mismo parque. El agua está muy sucia de este lado porque del otro lado está verdosa, otra más cristalina. Y vean, parece que está enamorado. Ay, qué hermosa y diferente está aquella que está soleándose. No sé si la logran ver. Ay, es muy relajante, ¿eh? Los bosques y los parques de aquí de Europa, especialmente los de Francia, oh, son muy relajantes. Mira este pequeño, oh, es como agua que corre por aquí y se encuentra con el lago, pienso, sí, exactamente, no me equivoqué. Por ahí está el lago y el agua corre. Sí, cansa. No, se va. No, yo no haré nada. Solo lo voy a presentar en un video por YouTube. Es tan hermoso. Vamos a enseñarle esto. Hola. Y aquí es. Aquí dice algo. Si están por aquí cerca o quieren venir a visitar, es una ciudad que está cerca de París. Para los turistas o visitantes que vienen a París, que no quieren salir de París, porque ya imagino por qué. París es un lugar encantador, una ciudad encantadora que te capta la atención todo el tiempo. Pero también es bien visitar otras ciudades de Francia que son muy encantadoras, históricas, y de verdad merece la pena conocer más que no solamente París, porque todas las personas, y entiendo que vienen a visitar a Francia por primera vez, quieren ir a París. Es lógico, es el sueño de casi de todos, de muchas personas, pero también es bien visitar otras ciudades de Francia que son hermosísimas y también tienen su encanto. Esa es la salida. Tiene mucha salida, por cierto. Y sí, es un pequeño camino, que es lo mismo. Ay, pero estoy como sofocada. Bueno, yo estaba allá abajo. Pero ahora sí estamos aquí, en el bosque. Estoy sola por aquí, porque antes, cuando, o sea, no desconocía, pensaba que me iba a salir una culebra, un qué sé yo, un pájaro grande.
Pero en realidad lo que no hay nada culebra por aquí. Entonces por eso caminan libremente. Wow. Y así. Entonces quiero descubrir el parque, porque es un parque. Es muy grande, por cierto, y mucho camino y mucho donde perderse. Entonces quiero descubrirlo, aprovechar que estoy en Solís. Y sí. Ay, pero qué relajante. Escuchen el sonido. Esta caminata me recuerda a la canción que el sonido de tu voz en el bosque. Me doy cuenta que eres real. Cada amanecer, otra oportunidad de contemplar tu gracia, de disfrutar tu gracia, de brindarte lo que tengo y soy. Ay, ya yo canto malo. Antes yo cantaba muy lindo, señores, pero ya ahora no. Así que lo voy a empantar. ¡Oh! No sabía. Entonces vamos para allá. Miren, miren, miren lo que yo le digo. Esos son caminitos pequeños. Voilà. Que no sé a dónde llevan una salida de algo, pero que no sé a dónde llevan. Estoy aquí. Hola. Ay, los niños se llegan detrás de mí. Voilà, hay personas de frente de mí y detrás también. Ah, estoy pasando por el túnel. Está oscuro. Está oscuro. Este es el túnel. Voy a voltear la cámara para que puedan ver. Esto, señores, porque hay más. Ay, pero. Y entonces cada vez que ellos ven personas que se le acercan, ellos piensan que le trajeron pan. Ah, este es el puente que crucé debajo ahora mismo. Y por ahí es una calle, es una carretera de la ciudad. Pero continúa el parque de este lado. ¿Vos? Vamos a continuar. Bye. Díganle adiós a las cámaras, a sus fans que están por aquí por YouTube. ¿Vos? Que aquí las personas valoran mucho los perros y es bien. Y me gusta esto. Valoran mucho los animales. Ay, pero de verdad, cada vez que lo sacan a pasear, no todos, no voy a generalizar, pero algunos franceses no recogen las cacas. Y de verdad está las cacas en todo lugar. Tenemos alguna información aquí. Pero aquí parece que tiene una pequeña casita. Mire qué lindo. Uno se sienta ahí. Yo no estoy sentada ahora porque yo estoy grabándole, pero me encanta esto de lo de Europa. Donde quiera tuve en bosque así, cosas así. Tuve los lugares llenos de bancos para que tú te sientes, contemplar la naturaleza y todo. Mira lo que yo le decía. Este otro camino parece, no sé qué es, en realidad. Parece como ay, pero qué hermoso se ve esto. Parece una casa de lejos. Hola. Está en su territorio. Voy a acercar mucho, pero se ve precioso. Se ve lindísimo. Hola. Están debajo de un árbol. Entonces todo esto yo lo caminé y voy a continuar. Ay, quiero que yo no me dé la real perdida aquí, porque de verdad no, pero creo que no. Vamos a ver aquí. Otra información, pero tiene mucho. Todo. Voilà, está ahí como cerrado.
Continúa. Hay personas donde quiera, pero no quiero grabarle porque no, como le digo siempre, no me gusta estar grabando personas. Es esta otra salida, y otro banco para sentarse y contemplar. Miren qué hermosura. Mira, uno se siente ahí debajo de este árbol grandote, que es grandote. Y yo amo los bosques y los parques de aquí de Francia. Lo amo. Es tranquilo. Otro más. Entonces, me voy a ir por el lugar que no había caminado para enseñarles. Miren qué hermosura. Está hermosa. Otro puente. Este es el agua. Niños jugando por allá. Hay otro camino que también pienso que es otra salida. Entonces voy ahora a moverme al lugar donde salí para reencontrarme con mi familia porque lo dejé solo. Miren lo que yo le digo. ¿Te ves? Ven, caca de perro. ¡Tarán! Que eso es lo que le venía hablando ahorita, que aquí las personas de Francia valoran mucho los animales, especialmente los perros. Es muy querido por los franceses. Y déjenme decirle, miren. Ay, Dios mío. Déjenme decir, miren, que aquí en Francia los perros se parecen a su dueño. Que quizás ustedes no me van a creer o quizás se rían, pero sí. Cada perro, y tengo perros de que como en mi país, que en la calle, de Iralata, no, los perros que ustedes ven son perros que están cuidados, que tienen su dueño, que están bajo un techo con alguien, con una persona. No hay perro en la calle, no. Perro en la calle ustedes ven cuando vengan a Francia, es perro que tienen su dueño. Entonces, le decía que los perros, cada perro se parece a su dueño. No sé si es algo, tendré que preguntar otra información. Estamos aquí hablando, ustedes saben que yo no soy periodista. Le cambio de tema de una vez. Esta es otra información, porque hay que aprovechar las informaciones para uno darse cuenta, conocer, y todo. No es pasar de... esto aquí. Voilà. Yo había caminado todo esto para acá. Se pueden ver. En que le decía que los perros se parecen a los dueños. No hay un perro aquí en Francia que no se parezca a su dueño. De verdad. No sé si es que una tradición o es normal para los franceses que tienen que buscar un perro que se parezcan a ellos. De verdad que sí. Wow. No sabía. ¿Verdad? Se ve hermoso. Entonces, y le digo que sí, no sé si es que lo buscan así, pero todo. Un día después me voy a sentar en un café y les voy a enseñar y me voy a sentar ahí para que ustedes vean pasar los perros con los dueños. Todos son igualitos a los dueños. Entonces, pero ellos valoran esto y me encanta mucho esto. Pero algunos, no todos, no recogen las cascas cuando van a los parques o van a los bosques con los perros, de verdad. Y lo dejan así, no tanto en los parques y en los bosques, sino también en las calles. En París más. Lo que quería grabarle esto porque venían personas. Entonces quería darle el espacio libre. Entonces vamos a caminar nosotros ahora, libre. Y le decía que, miren. Ay, de verdad, yo no caminaría esto de noche. Saben que Francia, a mí a veces en algunos lugares
de noche me da miedo porque Francia es un país muy viejo y tienes de verdad centenares de historias y de gente, de la guerra y todo eso. Y a mí no se vayan a burlar de mí. Y ojalá es el túnel que pasamos, pero de verdad ese túnel yo no lo paso de noche ni loca, sola no. Y no es que atracan ni que sé yo qué, pero nada. Bueno, por donde yo vivo hay un parque, uno de los parques, porque son muchos parques que quedan donde yo vivo, y unos de ellos los cierran a las 6. Sí, lo cierran, porque es un parque de niños. En realidad ya a esa hora los niños no están ahí, a menos que estén con su padre, y si están con su padre ya a esa hora uno está haciendo cena, qué sé yo, y lo cierran. Hay otros que no, pero lo de los niños a veces lo cierran, y lo abren muy temprano, pero ya uno de día ir otra vez a jugar con sus bebés. Entonces, sí. Bueno, yo voy de retorno. Bueno, ya le enseñé el parque donde estábamos. Es en la ciudad Senlis. No sé si lo pronuncio bien en español o en francés, pero más o menos va la idea así del nombre. Y sí, nada, y seguiremos explorando esta ciudad hermosa que me encanta, por cierto. Es muy bella, muy linda. Mi esposo me dice que a mí me gustan todos los lugares de Francia, que a dónde, que me decida, que me decida dónde vamos a vivir finalmente. Pero que no es mi culpa, cada vez que, y no tanto eso, que a veces cuando estamos en otros países de Europa, también lo mismo. Pero ustedes saben, creo que ustedes saben la mayoría, que yo amo los callejones de aquí, de Francia, ¿verdad? Ustedes lo saben, o de Europa. Por ejemplo, en Holanda, ay mi madre, oh la, unos callejones lindísimos. Bueno, nada, vamos a continuar explorando en la ciudad ahorita, espero. Y bueno, ya vieron el parque, no caminé más porque de verdad pienso que le mostré todo, sí, pienso que sí, todos los callejones, digo, todos los caminitos que tiene este parque, yo se los mostré. Que recuerdan, ¿verdad? Sí, yo espero que ustedes se recuerden porque si yo me pierdo. Y estas son las calles de Senlis. Le había dicho Senlis, le llaman los circuitos de la ciudad real. Muy bello, por cierto, este lugar. Se lo recomiendo. La cámara no capta lo hermoso que es. Oh, cinema. En todas las ciudades. De lo que le digo, gente, que todas son lindas. Esta es la iglesia. Pueden venir a esta oficina, le dan más informaciones, mapa. Está a frente de la iglesia. Pueden entrar de aquí, de la calle. Como les digo que es un lugar como estilo casa de campo más o menos. Estamos justamente frente a la iglesia. No tiene perdedera. Acá. ¡Ay, qué lindo esto aquí! Lo que están viendo ahora, estamos en el Castillo Real de Senlis. Es muy bonito el lugar, muy precioso, muy relajante.
Si está por estos lados, si estás en París, no olviden de ir a visitar otras ciudades como esta que es hermosa. Se las recomiendo. Bueno, sigamos mirando este hermoso lugar. Ah, lo que ven aquí enfrente es el castillo real. Sí, está hermoso. Miren, miren, miren. Precioso. Muy hermoso el lugar. Vamos a ver. Y esto lo que están viendo ahora es la famosa estatua de Diane. Pienso que Diana en español. Sí. Interesante. Vamos a seguir. Museo de la... Estamos aquí. Museo de l'Avenir. Es muy hermoso. Ahora vamos detrás del museo que le enseñé casi ahora mismo. Esto es lo que vemos. Hermoso. Vamos a ver estas rosas o estas flores. Flores. Me encanta. Preciosa. ¡Qué linda! El color me encanta. Estoy detrás del Museo de la Vernier. ¡Qué hermoso árbol! Y vamos a entrar a este caminito que lo veo muy derechito con las matas, muy perfecto. Es hermoso. Forma que esto en el tiempo de antes podía ser una cárcel, o era una pequeña. Pero también cárcel en un momento. Es como un sótano donde guardaban cosas, pero a la vez también se servía como cárcel. Ahora, miren el árbol. Ay, me encanta este árbol. No sé el nombre exactamente, pero escuché que le llaman el árbol Fagus sylvatica purpurea, algo así. Es un árbol muy precioso. Está justamente detrás del museo. Lo pueden ver cuando vengan.
y pasar por la puerta falsa, así le llaman en español, puerta falsa. Justamente estamos entrando a la calle Rue de la Treille. Me gusta la textura de la hoja, no sé si es falsa, se ve falsa. No. Sí, sí. No, yo te dije. Esta es la textura, me gusta, pero pensaba que eran hojas de verdad, son hojas artificiales. Pero están cool, están lindas. Le da un toque muy lindo al lugar. Bueno, y estas son las calles de... Miren, miren qué hermosa. Y estamos pasando por la Maison à Pont du Bois, justamente frente al hotel. Muy bello lugar. Me encanta. Y no sé, el color de la puerta le da un toque muy lindo. Esta es la Maison à Pont du Bois. Es un lugar muy bonito, histórico. Se pueden pasar por aquí, tirarse muchas fotos. Quedan fotos chulísimas. Otro callejón, como lo explico. Le llaman la Catedral de Notre Dame. Esta es la iglesia.
Mira el jardín. Qué lindo. Eso. Centro de la ciudad. Bueno, llegamos a un sitio que es como rotonda. Aquí en Francia hay muchas rotondas. En el centro de la ciudad, fuera de la ciudad, en la carretera. Es más fácil así para... A ver. Muy bello. Estilo casa de campo. Ay, la rosa. Oh, esa era la estación de antes de Senlis. En el 1900, ¿cuánto? Estaba escrito. Los alemanes han destruido esta estación. Ajá. Era la estación de antes.